Presidenta, el proyecto de presupuesto diseñado por el Gobierno para el ejercicio 2019 y que obtuvo media sanción legislativa en las jornadas del miércoles 24 y el jueves 25 de octubre pasado, luego de la aprobación en medio de incidentes que se dieron durante el inicio del debate, el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo con la República Argentina, que compromete una ampliación del acuerdo stand-by a unos 56.300 millones de dólares, de los cuales 5.700 millones fueron desembolsados el 30 de octubre pasado. 7.700 millones de dólares serán recibidos en diciembre de este año, casi finalizando el año, y otros 11.000 millones se desembolsarán en marzo del 2019. En solo 6 meses se van a recibir 24.400 millones de dólares. La verdad es que acompañar este proyecto de ley sería convalidar la política de ajuste, de endeudamiento, de desindustrialización y centralismo que propone el Gobierno nacional, que no solamente se circunscribe al 2019, sino que condiciona también al Gobierno que va a asumir a partir del 10 de diciembre del 2019. Hoy, los senadores y las senadoras nos sometemos a una votación ficticia, irreal, que pone en consideración un presupuesto que no contempla las condiciones y el impacto que va a traer este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un presupuesto que no contempla la política económica general y que ha sufrido alteraciones fundamentales a partir de este nuevo acuerdo, volviendo irreales todas las proyecciones en el escenario de la macroeconomía. Hoy, el Fondo Monetario Internacional no se va a sentar en ninguna de las bancas de los senadores y las senadoras. Sin embargo, hoy, a partir de la aprobación de este presupuesto, el Fondo Monetario Internacional va a ser quien dirima la ejecución de nuestra economía, la economía de nuestra nación. En cuanto a las proyecciones, podemos decir y mencionar que en una visión optimista que tiene la Alianza de Gobierno Cambiemos, indica en este presupuesto una caída del 0,5 en el Producto Bruto Interno. Pero mientras, el optimismo del Fondo Monetario Internacional oscila en una caída del 1,7, siendo optimistas, para igual ejercicio, contra una caída del 6,3% en su visión pesimista. Debo decirle a los señores senadores que todas las proyecciones que plantea el Fondo Monetario Internacional son mucho más pesimistas que la que plantea este presupuesto. Y así, en el marco de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todo el esquema de la política económica planteada han sufrido alteraciones fundamentales, que todas estas proyecciones que hoy se plantean ya son obsoletas. Por eso no solamente decimos que es un presupuesto de ajuste, sino que es un presupuesto mentiroso. Recuerdo el año pasado, el 27 de diciembre, cuando en este recinto se aprobaba el presupuesto 2018 y unas horas más tarde nos levantamos con una conferencia de todo el equipo económico del Gobierno y luego fue ratificado por el jefe de Gabinete de Ministros, modificando todas las metas y los objetivos, horas después de haberse aprobado el presupuesto. Todas las modificaciones que nosotros planteamos ya empiezan a develarse cuál es el plan trazado por el Fondo Monetario Internacional, en donde la Nación también se compromete a dejar de girar los fondos discrecionales a las provincias. En lugar de implementar políticas que nos lleven a nosotros a levantarnos de la crisis que afecta a todo el pueblo argentino y que afecta principalmente a los más pobres de las provincias alejadas de Balcarce 50. En lugar de ello, señora Presidenta, el Gobierno se ha pasado declamando ser el poseedor de soluciones mágicas a los problemas que aqueja nuestra nación. Yo la verdad es que me pregunto si la consigna del presidente Mauricio Macri en campaña de pobreza cero no ha sido la de riqueza cero. Me pregunto también si esta sesión no es un déjà vu de la que hubo en el 2001 con aquel acuerdo entre Cavallo y de la Rúa, donde se aprobó esa famosa ley de déficit cero, también por imposición del Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos las consecuencias que nos trajo, ya sabemos la crisis que nos trajo. También me recuerda la sesión que tuvimos de reforma previsional, donde nos decían que esto iba a favorecer a los jubilados y solamente trajo crisis y perjuicio para nuestros jubilados.
Hoy el oficialismo pretende imponer este presupuesto que normatiza el ajuste y el endeudamiento externo, tal como lo plantea el Fondo Monetario Internacional. Señora Presidenta, este presupuesto es ancho y brutal y solamente busca reducir el gasto primario sin tener en cuenta los intereses de la deuda, recortando sin miramientos todo tipo de gasto. Quiero detenerme especialmente en el presupuesto y que golpea sin decirlo, y yo también, señora Presidenta, puedo decirle que a mí tampoco me van a contar cómo están nuestros pequeños productores, porque recorro mi provincia y porque hablo con ellos. La verdad es que los pequeños y medianos productores sufren los embates de la crisis a la que este gobierno de ustedes, y que lo llaman con eufemismo la tormenta, las ha llevado. El presupuesto del 2019 prevé fuertes recortes en organismos del Estado como el INTA, Agricultura Familiar, el SENASA. Son todos organismos que para los pequeños y medianos productores son importantes, lo que implica la imposibilidad para estos pequeños productores de tener un Estado presente, sobre todo en un segmento de la producción agropecuaria que no es uniforme. En este proceso de achique no se habla de eficiencia, solamente se habla de reducir el gasto público. La verdad es que cuando hablan de expansión de la producción y de mayor eficiencia, estamos hablando del rol activo que tienen que tener estos organismos, como el INTA, como el SENASA. Hoy, este presupuesto quita todas las posibilidades de cumplir las funciones que tienen los trabajadores de este organismo, dando apenas para alcanzar los sueldos, que ni siquiera en algunos casos van a poder pagar los servicios de agua o de energía eléctrica que tienen en sus estaciones experimentales. El personal con que cuentan estos organismos no solamente realizan investigación, también realizan extensiones en el campo. Hoy por hoy no tienen para pagar el combustible, no pueden reacondicionar sus vehículos y ni siquiera para pagar los viáticos. Claro que esto va a tener un impacto en nuestros pequeños productores que eligieron vivir en nuestras provincias, que eligieron invertir en nuestra provincia y producir en nuestras provincias. Y hoy van a tener un impacto a costa del ajuste que nos propone el Fondo Monetario Internacional. La decisión de la quita de retenciones, junto a la devaluación, la habilitación de registros de exportación y la falta de plazo para liquidar las divisas, solo benefició al sector exportador. Es decir, que un dólar alto favorece solamente a las commodities, pero perjudica a la competitividad de nuestras economías regionales, agravada por la apertura de las importaciones, agravadas por los altos tarifazos que hacen a la logística de los pequeños productores en cuanto al combustible, a la energía, la presión impositiva, que felicito el proyecto de ley que tienen los pequeños cañeros, y el acceso al financiamiento, que hoy están imposibilitados porque las tasas son muy elevadas para con nuestros pequeños productores. La verdad es que la carne que se exporta a Japón o los limones que se producen en Tucumán y se exportan a los Estados Unidos, junto con la soja, el maíz o el trigo, sí han sido los grandes beneficiarios de esta devaluación. Pero hay sectores como la lechería, el arroz, la horticultura y el tabaco en mi provincia que no han visto los beneficios de esta devaluación. Sí han sido condenadas al hambre y que llevan acarreado grandes grupos de familias en nuestras provincias. Por lo tanto, este desfinanciamiento que significa el presupuesto y que nos ha impuesto, como digo siempre, el Fondo Monetario Internacional, va a repercutir en los ámbitos de capacitación, de investigación y de promoción de la competitividad que tienen estos pequeños productores de producción de menor escala. Impacta sobre nuestras economías regionales, no las fomenta, ni siquiera en su producción primaria y en segundo lugar para agregar valor agregado. Con estas pautas que nos da el presupuesto, este presupuesto 2019, la verdad es que las tasas no van a bajar, la lluvia de inversiones no va a llegar y nuestros pequeños y medianos productores y ni tampoco las cooperativas van a poder tener la producción de este valor agregado. Al gobierno también le cuesta creer en la función social que tiene el cooperativismo. Las economías regionales no son commodities y tienen hoy una gran fragilidad en el mercado. Las economías regionales no gozan hoy de un buen presente.
La verdad es que la situación del NEA no es distinta de lo que sucede en otras regiones del país, de norte a sur o de este a oeste. El Gobierno Nacional promovió esta crisis que estamos viviendo. Yo he escuchado a muchos senadores hablar de que estamos viviendo una crisis, de que por lo tanto este es el presupuesto que hoy tenemos. También recurrió de manera unilateral al Fondo Monetario Internacional sin pasar por este Congreso de la Nación, que tiene como facultad y mandato constitucional el control de la deuda, y lo cual implica consecuencias para las futuras generaciones. Las provincias que tienen que hacerse cargo de la tarifa social de energía, del subsidio al transporte y también de la extinción del Fondo Federal Solidario. Señora Presidenta, para la provincia de Corrientes, que es mi provincia, este presupuesto plantea un aumento del 30% en los recursos, a diferencia de lo que planteaba el año pasado en el presupuesto 2018. Pero la verdad es que con una inflación en términos reales del 45, quizás terminemos en 50 a fin de año, como estamos llegando, sumado a la inflación que prevé este presupuesto del 23%, nuestra provincia también va a sufrir un recorte en sus recursos. De aprobarse este presupuesto, tal como fue sancionado en la Cámara de Diputados, hay ministerios, programas y organismos del Estado que son centrales que van a sufrir un recorte. Un 6% en servicios sociales, un 23% en educación y cultura, un 48% en vivienda y urbanismo, 20% en promoción y asistencia social, 8% en salud, 17% en ciencia y tecnología, 20% en agua potable y alcantarillado, 30% en trabajo. Las transferencias corrientes a las provincias en un 45%, en las universidades un 9%, en los programas como Argentina Trabaja y en el Progresar en un 21%. Y la verdad es que Corrientes no es república aparte, como nos quieren a veces hacer creer a los correntinos. Sufre también las políticas de las crisis implementadas por el Gobierno Nacional. Con el cierre de pequeñas industrias, nosotros no somos una provincia industrializada, yo siempre lo digo, con el cierre de comercios, de pymes, cada vez hay más desocupación, hay más gente viviendo en la calle. Realmente estos ajustes de ministerios, programas y organismos del Estado que son centrales para nuestras provincias, le va a llegar a los correntinos en forma de ajuste, a los correntinos y a las correntinas de a pie, que hoy no pueden pagar sus tarifas, que el salario no les alcanza para nada. Estos recortes sin dudas que van a afectar a todos nuestros comprovincianos. ¿Es justo que les sigamos pidiendo a ellos que hagan un ajuste, que hagan un esfuerzo más? La verdad que no es justo. Pedirle un ajuste para ratificar este endeudamiento, seguir con la bicicleta financiera y entregarnos al Fondo Monetario Internacional y, en consecuencia, perder nuestra soberanía económica, porque eso es lo que estamos haciendo hoy. La verdad es que yo le preguntaría a los gobernadores hasta dónde es negociable una obra, una cuadra de asfalto, una cloaca, hasta dónde es negociable por la dignidad de nuestros trabajadores, hasta dónde es negociable la dignidad de nuestros trabajadores de la empresa Tipo Haití, que por ejemplo hoy estuvieron haciendo paro. 800 trabajadores que la empresa, la mayor hilandería que tenemos en el Nordeste, la verdad es que no puede pagar el servicio de energía, no puede competir por la apertura de importaciones. Y la verdad, señora Presidenta, esa certidumbre de que usted hablaba a estos trabajadores no le llegó. ¿Hasta dónde podemos negociar la dignidad de los trabajadores de vías navegables, del INTA, de agricultura familiar, de migraciones, del SENASA, de LT12, que en el día de ayer se le cortó el servicio de telefonía? Exijo al Gobierno Nacional que mire a la Radio Nacional de Frontera LT12, que está siendo desguazada, que ayer le cortaron el servicio de telefonía. Los trabajadores de ferrocarriles, de los productores hortícolas, que no solamente terminan abandonando sus pequeñas huertas, sino que también producen un desarraigo, porque se tienen que ir de sus provincias en busca de mayores oportunidades. Oportunidades que hoy, de aprobarse este presupuesto, le estamos quitando. La verdad es que en nombre de todos los trabajadores que he mencionado y de los que no mencioné en mi provincia que la están pasando mal, voy a votar en negativo.